Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que ha sido objeto de innumerables especulaciones y sí, también escándalos. Hablamos de dos nombres que, cuando se unen, generan una auténtica tormenta mediática, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan la química que desprendían en Erkenci el pájaro soñador? Era palpable, ¿verdad? Pues bien, esa misma magia que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, al parecer, no pudo sobrevivir a la realidad fuera de las pantallas. Y hoy vamos a desentrañar esas palabras, esas supuestas diferencias, que habrían sido el detonante de su separación. Si eres fan de estas estrellas o simplemente te encanta el drama detrás de cámaras, quédate conmigo hasta el final porque esto se pone intenso. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, dale ese clic al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y chismecitos. No querrás quedarte fuera de esta conversación. Imaginen la escena, una pareja joven, exitosa, adorada por el público, cuya relación parecía sacada de un cuento de hadas. Can Yaman con su carisma arrollador y su físico de ensueño, y Demet Özdemir, radiante, talentosa y con una dulzura que enamora. Juntos en Erkenci no solo protagonizaron una serie, sino que crearon un fenómeno. La química entre Can y Sanem era tan real, tan chispeante que el público, los fans, los medios, todos querían que esa relación trascendiera las cámaras. Y así fue, o al menos eso creímos por un tiempo. Durante la grabación de la serie, los rumores de un romance entre ellos empezaron a circular con fuerza, alimentados por las interacciones en redes sociales, los gestos cómplices durante eventos y por supuesto, esa conexión innegable en pantalla que hacía suspirar a medio mundo. Al principio ambos intentaron mantener su vida privada, lo cual es comprensible, pero la presión mediática y el cariño del público acabaron por confirmar lo que todos esperaban, estaban juntos. Fue un momento de euforia para sus seguidores. La pareja perfecta, la pareja de ensueño, ahora era real. Compartían momentos, se apoyaban mutuamente en sus carreras, y parecía que su amor era tan fuerte como la fama que estaban cosechando. Can y Demet se mostraban felices, cómplices, y sus apariciones públicas eran siempre noticia. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, la felicidad a menudo viene acompañada de escrutinio, y lo que para ellos era una relación personal, para el público y los medios se convirtió en un espectáculo. Y en este espectáculo las palabras, y sobre todo las malinterpretadas o sacadas de contexto, pueden tener un poder destructivo. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien empezaron a surgir, sutilmente al principio. Se hablaba de diferencias en sus personalidades, de enfoques distintos en sus carreras. Can, con una personalidad más extrovertida, un poco más explosiva, siempre ha sido un imán para los titulares, a menudo por su estilo de vida o sus declaraciones directas. Demet, por otro lado, siempre ha mantenido un perfil más reservado, enfocada en su trabajo y en proteger su espacio personal. Estas diferencias, que inicialmente podrían haberse visto como complementarias, con el tiempo, y bajo la lupa de la fama, empezaron a generar fricción. El punto de inflexión, el que marcó un antes y un después, parece haber sido una serie de comentarios que Can Yaman hizo sobre la industria y su propia carrera. En varias entrevistas, Can habló de su ambición de conquistar Hollywood, de su deseo de trascender las froncones románticas que lo habían catapultado a la fama. Mencionó la necesidad de roles más complejos, de desafiarse a sí mismo como actor. Y aunque estas declaraciones en sí mismas son perfectamente válidas y reflejan una ambición profesional, el problema surgió en cómo se interpretaron, especialmente en relación con su vida personal y su entonces pareja. Algunos medios y por ende algunos fans comenzaron a interpretar estas declaraciones como un desdén hacia los proyectos turcos, e incluso, de forma más hiriente, como una especie de desvalorización de la etapa que había compartido con Demet Özdemir. Se rumoreaba que Can sentía que la fama obtenida en Turquía, si bien era importante, no era suficiente para sus aspiraciones globales, y que buscaba nuevos horizontes que Demet, al parecer, no compartía o no estaba en la misma sintonía. Imaginen la presión de tener que elegir entre una carrera internacional prometedora y una relación que, aunque querida, pudiera sentirse limitada por esa misma ambición. Las palabras exactas que se le atribuyen a Can, y que habrían generado el cisma, son difíciles de precisar con total exactitud, ya que los medios suelen parafrasear y a veces sensacionalizar. Sin embargo,
El sentir general que se desprendía de sus declaraciones era una cierta impaciencia con el ritmo de la industria turca y un deseo de explorar oportunidades más allá de sus fronteras. Se habló de frases como necesito algo más, esto ya no me llena, o mi carrera necesita un nuevo impulso, dichas en un contexto que, al ser públicas, resonaban con fuerza en su vida personal. Por el lado de Demet, la situación se volvió aún más delicada. Si bien ella también ha expresado en diversas ocasiones su deseo de crecer como actriz y explorar diferentes tipos de roles, su enfoque siempre ha parecido más arraigado en su trayectoria en Turquía. Ver a su pareja, con quien compartía no solo una relación sino también el mismo éxito en el mismo mercado, lanzar declaraciones que parecían cuestionar o mirar con cierto recelo la base de su popularidad, debió ser un golpe duro. Los rumores se intensificaron cuando se empezaron a notar distanciamientos en sus apariciones públicas. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, los me gusta y comentarios en las redes sociales de uno y otro empezaron a escasear. El público, siempre atento a cada detalle, notó el cambio y las especulaciones sobre una crisis se dispararon. Y aquí viene la parte más jugosa, las supuestas palabras que se cruzaron. Aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de ellos sobre los motivos exactos de su ruptura, las filtraciones y los testimonios anónimos de personas cercanas a la pareja apuntan a conversaciones tensas y, sobre todo, a una falta de entendimiento sobre sus proyectos de vida y carrera. Se dice que Demet pudo haberse sentido herida por la percepción de que Can no valoraba lo suficiente lo que habían construido juntos en Turquía, el lugar donde ambos se habían convertido en superestrellas. Ella, que siempre ha mostrado gratitud por el apoyo de sus fans turcos, pudo haber interpretado las ambiciones de Can como una especie de desprecio hacia su país y su público. Imaginen una conversación donde ella le dice algo como, hemos trabajado tanto por esto, ¿y ahora quieres dejarlo todo atrás sin miramientos? Por otro lado, se rumorea que Can se sintió incomprendido por Demet. Él, con esa mentalidad ambiciosa y global, quizás sentía que ella no comprendía su necesidad de crecer y explorar nuevos desafíos, viéndola como alguien que se conformaba con lo conseguido. Él pudo haberle dicho algo en el sentido de, tú no entiendes lo que quiero, necesito seguir adelante, necesito volar más alto. Estas diferencias de visión, magnificadas por la presión de la fama y la atención constante de los medios, habrían creado una brecha insalvable. Las palabras, esas frases dichas en el calor de una discusión, o incluso en conversaciones más tranquilas pero con enfoques diametralmente opuestos, se habrían convertido en la estocada final. No se trató de una infidelidad o un drama escandaloso en ese sentido, sino de una incompatibilidad de aspiraciones y de cómo comunicarlas y vivirlas. El público, que tanto amaba verlos juntos, se vio envuelto en la tristeza de su separación. Los fans se dividieron, algunos apoyando a Can y sus ambiciones, otros defendiendo a Demet y su conexión con sus raíces. Se generaron debates acalorados en redes sociales, y cada declaración posterior de uno u otro era analizada al microscopio en busca de pistas sobre lo sucedido. Lo cierto es que, después de unos meses de rumores y señales inequívocas, la pareja terminó anunciando su separación oficial. Fue un comunicado breve, lleno de palabras diplomáticas, agradeciendo el tiempo compartido y deseándose lo mejor, pero que dejaba en el aire las verdaderas razones. Y es que en el mundo de las celebridades, la verdad a menudo se diluye entre las apariencias y las estrategias de imagen. Hoy ambos siguen caminos distintos. Can Yaman ha continuado con sus proyectos internacionales, con una presencia cada vez mayor en el mercado español e italiano, y con la mirada puesta en Hollywood. Demet Özdemir, por su parte, sigue brillando en Turquía, participando en producciones de gran éxito y consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Así que, mis queridos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que, por muy mágico que parezca el amor en la pantalla, la vida real es mucho más compleja. Las palabras, esas herramientas que usamos para comunicarnos, también pueden ser las que nos separan. Las ambiciones, los sueños y la forma en que los perseguimos pueden llevarnos por caminos diferentes, incluso cuando el amor inicial era tan fuerte. En resumen, el escándalo que rodeó la separación de Can Yaman y Demet Özdemir no se debió a un hecho concreto y escandaloso, sino a una serie de supuestas diferencias de visión sobre sus carreras y sus vidas. Las declaraciones de Can sobre sus aspiraciones internacionales habrían sido interpretadas por algunos, y quizás por Demet, como una falta de valoración de su trayectoria como UNTA en Turquía, generando fricciones que, al parecer, desembocaron en conversaciones tensas y una incompatibilidad de proyectos de vida. Y hasta aquí nuestra profunda inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir.
Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto trayéndoles estas historias. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que las ambiciones de Khan fueron la causa principal? ¿O creen que Demet tenía razones para sentirse herida? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de estas estrellas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más misterios del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por estar ahí, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.